No debía haber salido tan tarde. Lo sabía desde antes de encender el motor, pero la necesidad de llegar temprano a San Luis Potosí me empujó a ignorar la incomodidad en mi pecho. La Ruta 57 se extendía ante mí como una vena interminable de asfalto, iluminada solo por los faros de mi coche y ocasionalmente por el reflejo de las luces de algún tráiler en sentido contrario. Había cargado gasolina en Querétaro, asegurándome de que tenía suficiente para evitar paradas innecesarias. El café de la tienda de autoservicio era horrible, pero lo bebí de un solo trago, buscando mantenerme alerta. Conduje durante 1 hora sin incidentes, el ruido monótono del motor acompañando el zumbido de mis pensamientos. El tráfico comenzó a disminuir y los camiones desaparecieron. En algún punto de la madrugada me di cuenta de que no había visto otro vehículo en al menos 30 minutos. No era algo completamente fuera de lo común, pero la sensación de aislamiento me incomodó. La radio solo transmitía estática, así que la apagué. Me concentré en la carretera, tratando de ignorar la creciente inquietud que me hacía revisar los espejos retrovisores con demasiada frecuencia. Entonces, el coche se detuvo. No hubo señales previas, ni una vibración extraña, ni una luz de advertencia en el tablero. Simplemente el motor se apagó y el volante se endureció en mis manos. Logré llevar el coche al acotamiento antes de que perdiera por completo la inercia. No puede ser, murmuré, golpeando el volante con frustración. Intenté encenderlo varias veces, pero el motor solo emitió un quejido seco antes de morir otra vez. Apagué todo y esperé unos segundos antes de intentarlo de nuevo, sin éxito. Miré el reloj en el tablero. Faltaban horas para el amanecer. Salí del coche. El aire nocturno era fresco y la carretera estaba en completo silencio. Abrí el cofre sin saber exactamente qué buscaba. No soy mecánico, pero revisé lo básico: batería, cables sueltos, niveles de aceite. Todo parecía estar en orden, pero el coche seguía sin responder. Mientras me inclinaba sobre el motor, escuché el sonido de un vehículo aproximándose. Alcé la vista y vi las luces de un coche a lo lejos. Me aparté del camino, levantando la mano en señal de auxilio. El coche redujo la velocidad y se detuvo unos metros adelante. Un sedán oscuro, viejo pero bien cuidado. Bajó un hombre. ¿Todo bien, amigo? Su voz era grave, con un acento norteño. Creo que mi coche falló, respondí, limpiándome las manos en el pantalón. No sé qué tiene, simplemente se apagó. El hombre asintió y se acercó a revisar el motor. Su actitud parecía amable, pero algo en su mirada me incomodó. Puede ser la bomba de gasolina o el alternador, dijo, rascándose la barbilla. Otro par de luces apareció en la carretera. Una camioneta esta vez. Pasó despacio como si estuvieran observándonos. A unos metros adelante se detuvo. Un mal presentimiento se instaló en mi estómago. Mire, mejor le echo un vistazo con calma. Déjeme hablarle a un amigo que sabe de esto, dijo el hombre, sacando su celular. Algo en su tono de voz cambió. Era demasiado casual, como si estuviera prolongando la conversación a propósito. La camioneta encendió las intermitentes y 2 personas bajaron. Eran hombres, uno de ellos con gorra y el otro con una chaqueta gruesa a pesar del calor nocturno. Se acercaron despacio, sin decir nada. Mi pulso se aceleró. «¿Qué onda, compadre?», dijo el de la gorra, mirando mi coche. «¿Se le murió el carrito?». «Sí», respondí, manteniéndome junto a la puerta del conductor. El tipo de la chaqueta sonrió y escupió al suelo. «Qué mala suerte». Justo aquí, en este tramo, la manera en la que lo dijo, como si insinuara algo más, hizo que un escalofrío me recorriera la espalda. El hombre del sedán se cruzó de brazos. «Yo creo que deberíamos ayudarle, ¿no? Está solo». Los otros 2 asintieron, acercándose más. Me di cuenta de que se estaban posicionando estratégicamente.
Uno a mi izquierda, otro detrás. Eran demasiadas coincidencias. Intenté sonar relajado. Se los agradezco, pero ya llamé a alguien para que venga. Por mí. No debería tardar. El tipo de la gorra soltó una carcajada. ¿Sí? ¿A quién? Aquí casi no hay señal. Automáticamente miré mi celular. Sin servicio. El de la chaqueta notó mi reacción y sonrió. Mira qué coincidencia. Mi corazón martilleaba. En mi pecho. Estaba en desventaja y ellos lo sabían. Tenía que pensar rápido. No te preocupes, compadre, dijo el primero, el del sedán. Nomás pásanos las llaves y vemos qué hacemos con el carrito. Mejor bájale con calma, dije, tratando de sonar seguro. No quiero problemas. Los tres se miraron entre sí, evaluando mi reacción. Pues problemas ya tienes, hermanito, dijo el de la gorra metiendo la mano en el bolsillo de su chamarra. No esperé a ver qué sacaba. En un movimiento rápido me giré y abrí la puerta. Del conductor de un jalón. Me metí en el coche y bajé los seguros. Los hombres reaccionaron de inmediato. Uno de ellos golpeó la ventana con el puño. «Bájate, cabrón». Giré la llave en el encendido sin esperanza. Pero el motor rugió como si nunca hubiera fallado. No me lo pensé dos veces. Pisé el acelerador con todas mis fuerzas. El coche se sacudió antes de lanzarse hacia adelante. Oí gritos y maldiciones. Detrás de mí, en el retrovisor, vi cómo los hombres corrían hacia su camioneta. No aminoré la velocidad. Seguí conduciendo sin mirar atrás, con el corazón latiéndome en los oídos. No supe cuántos kilómetros recorrí antes de sentirme seguro. Solo cuando vi las luces de una gasolinera y un tráiler estacionado, decidí detenerme. Bajé del coche temblando, apoyé las manos en el capó caliente y respiré hondo. Mi coche nunca volvió a fallar. Nunca supe cómo ni por qué se apagó justo en ese tramo, ni cómo volvió a encender en el momento exacto. Pero una cosa sí supe. Sí, me hubiera quedado ahí un minuto más, ahora mismo no estaría contando esta historia. Había salido de Ciudad de México apenas pasadas las 10 de la noche. El plan era sencillo, manejar hasta Guadalajara sin demasiadas paradas, evitar los tramos más solitarios y llegar al amanecer. Siempre me había sentido cómoda manejando de noche. El tráfico era más ligero y la música en la radio era la única compañía que necesitaba. Pero aquella noche, la carretera tenía algo distinto. Al salir de la ciudad, la autopista se extendía ante mí como una lengua negra iluminada, solo por los faros de los camiones que iban en la misma dirección. No había lluvia ni neblina, pero el aire se sentía denso, como si algo invisible presionara el ambiente. Después de un par de horas de viaje, pasé un letrero que anunciaba la distancia a Querétaro. Mi estómago gruñó y decidí que en la siguiente gasolinera haría una parada rápida para estirar las piernas y comprar algo de comer. Fue justo en ese momento cuando noté las luces de un auto a lo lejos. Venía a toda velocidad. Miré por el retrovisor y en cuestión de segundos se emparejó conmigo. Era un sedán negro sin placas visibles. No le di importancia hasta que tras unos minutos el coche no rebasó ni disminuyó su velocidad. Mantuve la calma. Tal vez solo era alguien más en la misma ruta, pero cuando cambié de carril para dejarlo pasar, el auto hizo lo mismo. «Tranquila», me dije. Reduje la velocidad, pero el sedán hizo lo mismo. Lo volví a intentar, esta vez acelerando, y ahí fue cuando lo sentí. Una corriente de miedo comenzó a deslizarse por mi espalda. No era una coincidencia, me estaban siguiendo. Intenté ignorarlo, seguir manejando como si nada, pero la adrenalina hizo que mis manos se aferraran más fuerte al volante. Mi mente empezó a analizar posibilidades. Si intentaba salir de la carretera y tomar una desviación, podrían seguirme. Si frenaba de golpe, arriesgaba un accidente. Mi única opción era buscar una gasolinera. A lo lejos,
Vi las luces de una estación de servicio en un pequeño pueblo. No lo pensé 2 veces. Señalicé como si fuera a seguir de largo y en el último momento giré bruscamente hacia la salida. El sedán reaccionó tarde. Lo vi en el retrovisor pasarse la desviación y frenar abruptamente. Respiré aliviada, pero no por mucho tiempo. Entré en la gasolinera y me estacioné frente a la tienda. Había pocos coches y un par de camionetas de carga. Bajé del auto tratando de disimular el temblor en mis piernas. Un hombre robusto, vestido con un overol sucio, llenaba el tanque de una vieja pickup. Me miró de reojo y siguió con lo suyo. Fui directo al baño y antes de entrar miré hacia la carretera. El sedán venía de regreso. Mi corazón martilleaba con fuerza. Entré apresurada al baño, cerrando la puerta con seguro. Saqué el celular y marqué al número de emergencias con manos temblorosas. ¿Emergencias? ¿Cuál es su situación? Respiré hondo antes de responder. Me están siguiendo, susurré. Estoy en una gasolinera en un pueblo antes de Querétaro. Un sedán negro, sin placas. Me bloqueaban el paso en la carretera. ¿Sigue en el lugar?, preguntó la operadora. Asomé un ojo por la rendija de la puerta. 2 hombres habían salido del sedán y estaban hablando con el hombre de la pickup. Se notaban tensos. Sí, susurré. Hay 2 tipos, parecen nerviosos. No salga. 1. Patrulla está en camino. Manténgase en un lugar seguro. Mi pecho se apretó cuando escuché la voz del hombre de la pickup. No te tardes, dijo en voz alta, mirándolos con desdén. Si van a hacer el encargo, háganlo rápido. Mi estómago se hundió. ¿El encargo? De repente todo tuvo sentido. No era un simple acoso en carretera. Esto era una trampa, una red. Estaban acostumbrados a hacer esto. Respiré hondo y miré alrededor. El baño tenía una ventana pequeña en la parte superior. Si lograba treparme, podría salir por atrás. Escuché pasos acercándose. «¡Apúrate!», dijo una voz desde afuera. No había tiempo. Me subí al lavabo y con dificultad logré levantarme lo suficiente para alcanzar la ventana. No cabía del todo, pero con desesperación logré deslizarme hasta caer del otro lado. Mi corazón latía con violencia. No sabía a dónde correr, pero algo en el terreno baldío detrás de la gasolinera me dijo que ese no era el camino. Vi la patrulla a lo lejos. Corrí como nunca. Las luces se reflejaron en mi rostro cuando llegué al borde del estacionamiento. Grité, agitando los brazos. Los policías bajaron de la patrulla justo cuando los tipos del sedán se dieron cuenta de lo que pasaba. Uno de ellos intentó meterse de nuevo al auto, pero el policía lo interceptó. ¡Al suelo! ¡Ahora! Todo pasó en segundos. El otro tipo corrió hacia la pickup, pero el hombre del overol ya estaba dentro. ¡Ni lo intentes!, gritó antes de arrancar y salir a toda velocidad. Yo estaba temblando. Un policía se me acercó. ¿Está bien? No pude responder de inmediato. Miré hacia donde el sedán seguía estacionado, con la puerta del conductor aún abierta. Sabía que algo andaba mal, logré decir. Me estuvieron siguiendo desde la carretera. Los policías me escoltaron a la patrulla. Mientras me daban agua y me hacían preguntas, escuché a uno de ellos hablar por radio. Tenemos a 2 detenidos. Creemos que son parte de los que han estado cazando conductores en esta zona. Cazando conductores. El término hizo que el miedo me recorriera de nuevo. Ese no era su primer intento. Quizás ni siquiera su 10º. Si no hubiera parado en la gasolinera, si no hubiera hecho la llamada, no terminé ese pensamiento. Horas después, con una escolta policial, reanudé mi camino. No podía dejar de pensar en cuántas víctimas habrían caído antes que yo, en cuántas personas habían sido engañadas por ese mismo auto, en cuántos habrían terminado desaparecidos. Esa noche aprendí una lección que jamás olvidaría. Veces, el verdadero terror no está en fantasmas o en sombras. Está en las carreteras, en la noche, en los ojos de desconocidos que acechan en la oscuridad.
Decidí hacer ese viaje solo. No era la primera vez que tomaba la carretera de Cuernavaca a Acapulco, pero nunca antes la había recorrido de noche. Mi plan era simple: salir al atardecer, manejar sin prisas y llegar en unas pocas horas. Pero la carretera siempre guarda secretos para los que viajan solos. Salí de Cuernavaca cuando el sol ya se estaba ocultando. La carretera lucía despejada, con solo unos cuantos autos que se dirigían en la misma dirección. Durante la primera hora, todo fue normal. La música en la radio apenas y me ayudaba a mantenerme despierto. Me detuve en una gasolinera antes de adentrarme en los tramos más solitarios, pero cometí un error. No llené el tanque por completo. Pensé que sería suficiente. No lo fue. Cuando la aguja del combustible empezó a descender peligrosamente, supe que estaba en problemas. Miré el GPS, esperando encontrar una estación de servicio cercana, pero la última la había dejado atrás 20 kilómetros antes. Lo peor era que estaba en una zona donde la señal de celular era intermitente. La carretera a esa hora era un desierto de asfalto y árboles oscuros. Sabía que tarde o temprano alguien pasaría, pero cada minuto que pasaba en la orilla del camino se sentía eterno. Después de lo que pareció media hora de espera, escuché el rugido de un motor a lo lejos. Volteé y vi el resplandor de un solo faro recortado contra la oscuridad. Una motocicleta se acercaba. El motociclista se detuvo a un par de metros de mí. Vestía una chamarra negra y unos jeans deslavados. Su casco, completamente negro, reflejaba la luz de mi celular cuando lo levanté para intentar ver su rostro. ¿Necesitas ayuda?, preguntó con voz firme, aunque su tono no era del todo amigable. Le expliqué la situación. Me dijo que más adelante, a unos 15 kilómetros, había una tienda donde tal vez vendían gasolina en bidones. Me ofreció llevarme. Dudé. Algo en mi instinto me decía que no aceptara. No era lógico. Su oferta tenía sentido, pero mi cuerpo reaccionó antes que mi razón. Sentí la piel erizarse bajo mi camisa. Creo que esperaré a otro coche, dije, fingiendo una sonrisa. El motociclista no respondió de inmediato. Se quedó ahí, sin moverse, sin siquiera bajar el pie de la moto. Luego giró la cabeza lentamente, como si revisara que no hubiera nadie más en la carretera. «Es tarde», dijo. «No va a pasar nadie por aquí en un buen rato». Su tono era más seco ahora. «Aprecio la oferta, pero creo que mejor espero». Se quedó inmóvil. El motor de su moto seguía rugiendo en el silencio de la carretera. Algo en su postura cambió sutilmente, como si estuviera evaluando si insistir. Fue en ese momento cuando vi algo que me hizo tragar saliva. A unos metros, en la orilla de la carretera, había huellas frescas en la tierra. No eran de una sola moto. Había varias marcas de neumáticos y algunas parecían demasiado recientes para haber sido dejadas hace mucho. Pero no había más motocicletas a la vista. Y entonces entendí. No estaba solo. No tenía pruebas, pero lo supe. Tal vez alguien más estaba cerca, escondido en la maleza al borde del camino. Tal vez, en cuanto me subiera a esa moto, tomaría un rumbo diferente al que había mencionado. Mi mente me gritaba que corriera, pero no tenía hacia dónde. Fue entonces cuando vi las luces de un auto en el retrovisor. Sin pensarlo dos veces, levanté la mano y agité los brazos. El motociclista giró levemente la cabeza hacia el auto que se acercaba. Apreté los dientes esperando que no intentara nada. El coche, un sedán gris, redujo la velocidad. Bajé la ventanilla de golpe antes de que el conductor pudiera seguir de largo. «Disculpe, ¿me puede ayudar?». Me quedé sin gasolina. El conductor, un hombre de unos 40 años con cara de pocos amigos, me miró con desconfianza. Pero al notar al motociclista detrás de mí, su expresión cambió. «¿Todo bien aquí?», preguntó.
El motociclista encendió las luces altas de su moto, iluminando la parte trasera del auto. Luego, sin decir una sola palabra, giró el manillar y se alejó sin prisa, como si nada hubiera pasado. El auto se quedó allí con las luces encendidas. Yo sentía la sangre latiendo en mis sienes. «Parece que tuvo suerte», dijo el conductor. «Súbase. Hay una estación como a 20 minutos». No lo pensé dos veces. Cerré la puerta con fuerza mientras miraba el camino donde la moto había desaparecido. El resto del trayecto fue en silencio. No mencioné lo que había sentido ni las marcas en la tierra. Tampoco quise mirar hacia atrás. Pero algo en mi pecho me decía que si hubiera subido a esa moto, mi historia habría terminado de otra manera. Una manera en la que jamás habría llegado a Acapulco. La carretera Tuxpan-Tampico se extendía frente a mí como una serpiente de asfalto que se retorcía entre la maleza espesa. El sol se desangraba sobre el horizonte y tiñó el cielo con un tono rojizo que parecía anunciar algo funesto. Había salido de Tuxpan más tarde de lo planeado y ahora, con el tanque medio lleno y los párpados pesados, decidí que necesitaba un descanso antes de continuar. A lo lejos, vi un desvío con un letrero desgastado. San Isidro, 2 kilómetros. No recordaba haber visto ese nombre antes, pero la idea de un café caliente y un respiro de la monotonía de la carretera me pareció tentadora. Al entrar al pueblo, noté lo desolado que estaba. Pequeñas casas de adobe y techos de lámina se alineaban a los costados de una calle principal empedrada. Los pocos habitantes que vi parecían estar en pausa. Una mujer parada en el umbral de su casa con la mirada fija en el suelo. Un anciano sentado en una banca con la mirada perdida en la nada. Pero lo que me inquietó fueron los hombres junto a una tienda de abarrotes. Había 5 o 6 con ropas gastadas, sombreros ladeados y piel curtida por el sol. Todos me miraron al mismo tiempo cuando pasé frente a ellos, sin decir una palabra. El único lugar abierto era una pequeña fonda con un letrero que decía «Café y pan». Aparqué mi coche y entré. Una mujer mayor, con un delantal descolorido, me recibió sin sonreír. «¿Le sirvo un café?», preguntó con voz áspera. «Sí, por favor». Me senté junto a la ventana, desde donde podía ver la calle. Los hombres seguían ahí, inmóviles, mirándome. Intenté ignorarlos y bebí el café que sabía a quemado. No quise quedarme más. «Un tiempo. ¿Cuánto le debo?» «Es gratis». «¿Cómo?». La mujer me miró fijamente y por un momento sentí que su expresión escondía algo. «Solo váyase. No debió parar aquí». Las palabras me cayeron como un balde de agua fría. No dije nada más. Salí, subí a mi coche y arranqué. Cuando pasé frente a los hombres, uno de ellos escupió al suelo y otro hizo un gesto con la cabeza, como si estuvieran confirmando algo. No tardé en regresar a la carretera, pero en el retrovisor vi algo que me heló la sangre. Una camioneta roja salió del pueblo justo detrás de mí. Intenté mantener la calma, pero a los pocos minutos, otra camioneta apareció más adelante, estacionada a un lado de la carretera. El hombre apoyado en el cofre levantó la cabeza al verme. Era el mismo que me había mirado en la tienda. Apreté el volante. Sabía lo que estaba pasando. Cuando pasé junto a la camioneta, el hombre subió de un salto y se incorporó a la carretera, detrás de mí. Ahora tenía una camioneta enfrente y otra atrás. No tardaron en hacer su movimiento. La camioneta delantera comenzó a frenar lentamente. La de atrás aceleró. Me estaban encerrando. Pensé en acelerar y esquivarlos, pero sabía que un movimiento en falso y me sacarían del camino. Cuando la camioneta de adelante se detuvo por completo, 4 hombres bajaron. Uno de ellos sacó un machete del cinturón. Respiré profundo. Sabía que tenía una sola oportunidad. Bajé el vidrio y fingí calma. El hombre del machete se acercó. «Bájese, jefe».
Entréguenos la cartera, el reloj, el teléfono, sin problemas. Mira, compadre, dije con voz firme mirándolo a los ojos. No sabes con quién te metes. Los otros hombres se tensaron. ¿Y quién eres tú? Me incliné un poco y bajé la voz. Me mandaron de Reynosa. ¿A poco no les avisaron? El silencio se hizo espeso. El hombre del machete frunció el ceño. Uno de los de la camioneta trasera susurró algo en voz baja. ¿De Reynosa? No tengo tiempo para explicaciones, dije con fastidio. Pero si quieren tener un problema, adelante. Vi cómo se miraban entre ellos. Un intercambio de dudas. Ya, tranquilo, compa, dijo uno de los más jóvenes, retrocediendo un poco. Fue un error. El del machete me observó por unos segundos más, pero finalmente chasqueó la lengua y levantó la mano. Déjenlo ir. Regresaron a sus camionetas. Yo arranqué lentamente. Cuando pasé junto a ellos, evité mirarlos. No pisé el acelerador hasta que los tuve lejos, hasta que el pueblo de los ojos vacíos desapareció en mi espejo retrovisor. Y juro por mi vida que nunca más volveré a detenerme en un lugar que no conozco. Valle de Bravo era el escape perfecto. Mi esposa, Elena y yo habíamos planeado este viaje desde hacía semanas. Queríamos alejarnos del ruido de la ciudad, respirar aire fresco y disfrutar de un fin de semana en familia con nuestro hijo, Emiliano, de 6 años. Salimos temprano en la mañana, emocionados por la idea de pasar 2 días en una cabaña cerca del lago. La carretera serpenteante estaba rodeada de montañas y árboles inmensos, un paisaje hermoso y solitario a la vez. La primera señal de que algo no iba bien llegó cuando el auto comenzó a perder potencia. Íbamos por un tramo rural, lejos de Minnesänger y cualquier gasolinera o taller. Justo en una curva cerrada, el motor se ahogó por completo. Intenté encenderlo varias veces, pero no respondía. «No puede ser», murmuré, sintiendo el sudor en las manos mientras giraba la llave una y otra. «¿Ves? ¿Qué pasa?», preguntó Elena notando mi preocupación. «No sé, el motor simplemente se apagó». Bajé del auto y abrí el cofre. No entendía mucho de mecánica, pero el olor a aceite quemado me indicó que no era algo menor. La carretera estaba desierta. Solo el canto de los grillos y el viento entre los árboles rompían el silencio. «Voy a intentar llamar a asistencia». Elena sacó su teléfono y revisó la pantalla. «No hay señal». Busqué el mío. Lo mismo. Emiliano, en la parte trasera, se removió inquieto en su asiento. «Papi, ¿vamos a quedarnos aquí?» «No, hijo, no te preocupes», dije con una sonrisa forzada. «Solo tenemos que encontrar ayuda». En ese momento, una figura apareció a unos metros. Un hombre delgado, de piel curtida por el sol, caminaba hacia nosotros. Vestía un pantalón de mezclilla sucio, botas desgastadas y una camisa con las mangas arremangadas. Su expresión era difícil de leer, con unos ojos oscuros que parecían analizarlo todo. «Buenas tardes», dijo con voz áspera. Vi que su coche se apagó. Elena y yo intercambiamos una mirada. Su repentina aparición nos inquietó. «Sí, parece que falló el motor», respondí, intentando sonar tranquilo. «¿Sabes si hay una gasolinera cerca?» El hombre negó con la cabeza, lentamente. «Nada por aquí en varios kilómetros, pero si quieren pueden usar mi teléfono. Vivo justo ahí arriba». Señaló un camino de terracería que se perdía entre los árboles. Elena frunció el ceño. «¿No tiene señal aquí?» «No. A veces, más arriba, sí dudé. No quería alejarme de mi familia, pero tampoco podíamos quedarnos en medio de la nada». «Voy yo», dijo Elena en voz baja, tomándome de la mano. «No, voy yo». Antes de que pudiera decidirlo, Emiliano habló desde el asiento trasero. «No quiero que se vaya ninguno de los dos». El hombre ladeó la cabeza observándonos.
O si quieren, los llevo a los tres. Mi camioneta está un poco más adelante. Algo en su tono me hizo sentir un escalofrío. Miré en la dirección que señaló. No vi ninguna camioneta. No queremos molestar, respondí con una sonrisa tensa. Si puede prestarnos el teléfono aquí, sería genial. El hombre sonrió por primera vez, mostrando unos dientes amarillos y torcidos. No lo traigo. Está en mi casa. Silencio. Elena me miró con una súplica silenciosa en los ojos. No se preocupen, dijo el hombre, dándose la vuelta lentamente. Los espero allá arriba. Comenzó a caminar de regreso por el sendero de terracería. Pero algo en su forma de moverse, en su calma, me erizó la piel. No parecía alguien que estuviera ayudando. Parecía alguien que estaba esperando. Cuando su figura desapareció entre los árboles, Elena habló en un susurro. No confío en él. Ni yo. Emiliano observaba por la ventana con el ceño fruncido. Papi, ese señor me dio miedo. Vamos a salir de aquí. Intenté encender el auto de nuevo. Nada, maldije en voz baja. Hay que empujarlo, sugerí. Elena se bajó y entre los dos intentamos mover el coche. No avanzaba mucho, pero al menos nos mantenía ocupados. De pronto Emiliano gritó desde el asiento trasero. ¡Ahí viene! Giré la cabeza y lo vi. El hombre estaba a mitad del sendero, observándonos. Pero esta vez no estaba solo. Dos sombras más estaban con él. No podía distinguir sus rostros, pero la forma en que estaban parados, rígidos, con los brazos colgando, me heló la sangre. ¡Nos vamos! Ahora, Elena y yo subimos al auto y cerramos los seguros. No teníamos a dónde ir, pero quedarnos ahí era peor. «Empújalo con todo», le dije a Elena. Ambos pusimos nuestras manos en el cofre y con toda nuestra fuerza logramos que el coche rodara unos metros cuesta abajo. Emiliano empezó a llorar. «Papi, se están acercando», Elena gritó de esfuerzo y de pronto escuchamos un chasquido. La marcha se soltó. Salté al asiento, giré la llave una última vez y el motor rugió con vida. «¡Vamos!». Aceleré sin pensarlo dos veces. Por el espejo retrovisor vi al hombre y sus acompañantes quedarse de pie en el mismo lugar. No intentaron correr tras nosotros, solo nos vieron irnos, con esa misma calma perturbadora. No paramos hasta llegar al centro de Valle de Bravo. En la primera estación de policía nos detuvimos. Un agente nos escuchó con atención, pero cuando le describimos al hombre, su expresión cambió. ¿Dijo que su casa estaba por la carretera? Sí, más arriba. El policía suspiró. Hace unos meses encontraron a una familia que desapareció cerca de esa curva. Dijeron que aceptaron ayuda de alguien que vivía ahí. Nunca encontraron la casa. Elena se llevó una mano a la boca. ¿Y el hombre? El policía negó con la cabeza. Nunca atraparon a nadie. No volvimos a hablar de lo que pasó, pero cada vez que tomamos una carretera solitaria, cuando un extraño nos ofrece ayuda, nos miramos en silencio, recordando esos ojos oscuros, esperando que nunca volvamos a verlos. No hay nada más solitario que ser camionero en la ruta Mazatlán-Durango cuando cae la noche. Los cerros oscuros a los lados de la carretera parecen moverse con la brisa fría y los caminos serpenteantes se vuelven trampas mortales si no tienes cuidado. He recorrido este trayecto durante años, conociendo cada curva, cada tramo peligroso donde más de un tráiler ha volcado, dejando restos de metal y carga esparcidos como advertencia. Pero esta noche, algo se siente distinto. Algo no está bien. Mi nombre es Ramiro y conduzco un tráiler de doble remolque cargado con productos electrónicos de alto valor. La empresa para la que trabajo siempre nos advierte sobre los robos en carretera, pero con años de experiencia uno aprende a ignorar el miedo, o al menos eso creía. Salí de Mazatlán al anochecer con la esperanza de llegar a Durango antes del amanecer. La carga era importante,
y aunque me pagaban bien por manejar de noche, la sensación de vulnerabilidad en esta ruta nunca desaparecía. Apenas llevaba una hora conduciendo cuando me di cuenta de que había un coche siguiéndome. Al principio no le di importancia. Muchos conductores hacen este recorrido de noche y la mayoría son otros transportistas, patrullas o viajeros comunes. Pero el vehículo detrás de mí no intentaba rebasarme, ni se quedaba demasiado atrás. Sus luces se mantenían a una distancia perfecta, lo suficiente para que yo supiera que estaban ahí, pero sin hacer ninguna maniobra sospechosa. Pasaron 20 minutos y el coche seguía en la misma posición. Intenté reducir la velocidad para que pasara, pero solo disminuyó el ritmo conmigo. Aceleré y él hizo lo mismo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Encendí la radio de la empresa y reporté la situación. Aquí Ramiro, en la ruta Mazatlán-Durango, pasando el kilómetro 80. Hay un coche siguiéndome desde hace un buen rato. La respuesta tardó en llegar. Copiado, Ramiro, mantente alerta. Si crees que hay peligro, repórtalo a la Guardia Nacional. No quería parecer paranoico, así que decidí esperar. A veces, la gente simplemente sigue a los tráileres por seguridad en la carretera. Pero luego, noté algo que me heló la sangre. Otro vehículo se unió al primero. Ahora eran dos. Ajusté los espejos. No podía ver bien las marcas de los coches, pero sus faros brillaban como ojos al acecho. Uno se colocó más cerca del acotamiento, el otro del carril de rebase. Me estaban encerrando. Intenté pensar con claridad. Si eran ladrones de camiones, lo más probable es que estuvieran esperando el momento adecuado para interceptarme. Muchos transportistas han desaparecido en esta ruta, sus tráileres encontrados vacíos días después. Sabía que tenía que actuar antes de que me acorralaran. Decidí probar una maniobra. Mantuve la velocidad constante y en un tramo recto apagué momentáneamente las luces del tráiler. Es una táctica peligrosa pero efectiva. Si no ven mis luces por un segundo, podrían confundirse y perderme de vista. Conté mentalmente. 1, 2, 3. Volví a encenderlas y pisé el acelerador. Por un momento pareció que funcionaba. Vi que el primer coche frenó abruptamente y el segundo se quedó atrás. Pero la carretera es traicionera. Apenas unos kilómetros después, al tomar una curva pronunciada, los vi de nuevo. Y no estaban solos. 3 camionetas más se habían sumado. El pánico me golpeó como un balde de agua fría. No era una simple coincidencia. Me estaban cazando. Revisé el mapa mental de la ruta. La siguiente salida estaba a unos 5 kilómetros, pero llevaba a un camino rural sin iluminación. No podía darme el lujo de tomar un desvío desconocido, pero tampoco podía dejar que me alcanzaran. Decidí intentarlo. Apagué las luces nuevamente y giré bruscamente a la derecha en la siguiente brecha, un camino de terracería que conocía, de memoria. Era una apuesta peligrosa, pero si lograba despistarlos, podría regresar a la carretera más adelante. El tráiler se sacudió violentamente con las piedras sueltas. Los neumáticos rechinaron, pero logré mantener el control. Conduje sin encender las luces, solo guiándome por la tenue luz de la luna. Escuché motores rugiendo detrás de mí. No se habían rendido. Seguí avanzando hasta que vi una silueta familiar a lo lejos, una caseta de policía estatal. No lo pensé 2 veces y dirigí el tráiler hacia allí. Toqué el claxon con fuerza, esperando que alguien saliera. Las camionetas detrás de mí se detuvieron abruptamente, dándose cuenta de que me había refugiado en un punto seguro. Por un momento, creí que abrirían fuego, pero en lugar de eso, giraron en U y desaparecieron en la oscuridad. Los oficiales salieron con linternas, apuntándome con cautela. Bajé del tráiler con las manos en alto. Soy transportista. Me venían siguiendo. Intentaron acorralarme. Los policías me observaron por un momento antes de asentir.
Me pidieron los datos y revisaron el tráiler. Uno de ellos, un veterano con bigote canoso, me miró con gravedad. «Tuviste suerte, muchacho. Esos tipos no dejan testigos». Me escoltaron hasta la próxima estación de carga. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la cabina, mirando la carretera oscura, preguntándome cuántos más habrían caído en sus manos. Desde entonces, nunca viajo solo. Y cada vez que conduzco por la Mazatlán-Durango de noche, reviso el retrovisor más de lo que quisiera, porque sé que en algún punto del camino alguien sigue observando y esperando. Siempre quise visitar San Miguel de Allende. Había escuchado maravillas de ese pueblo mágico, sus calles empedradas, sus colores vibrantes, la arquitectura colonial que parecía sacada de otra época. Así que, aprovechando un fin de semana libre, decidí hacer el viaje solo. La carretera siempre me relajaba, me daba tiempo para pensar, para despejarme del estrés de la ciudad. Salí de la Ciudad de México después de almorzar, con el tanque lleno y mi playlist favorita acompañándome. La autopista era amplia y tranquila, rodeada de cerros y campos secos que se extendían hasta el horizonte. De vez en cuando pasaba algún tráiler o un autobús repleto de pasajeros dormidos, pero en su mayoría el camino era solitario. Cerca de las 6 de la tarde, el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo con tonos naranjas y rosas. Me encontraba a poco menos de una hora de mi destino cuando vi una desviación que indicaba un camino alterno hacia San Miguel. Más rápido y con mejor vista, decía un letrero desgastado. Decidí tomarlo. El camino era angosto, de asfalto viejo y agrietado, con menos tráfico del que esperaba. De hecho, después de 10 minutos manejando, noté que no había visto ningún otro auto, pero la vista valía la pena. Montañas cubiertas de arbustos bajos, el cielo abierto reflejando los últimos destellos del sol. Todo parecía tranquilo, hasta que el motor del coche tosió una vez, luego otra, y finalmente se apagó en seco. Me quedé en silencio, tratando de asimilar lo que acababa de pasar. Giré la llave de nuevo. Nada. La batería estaba bien, la gasolina no podía haberse acabado, entonces, ¿qué demonios tenía? Bajé del auto y revisé el motor. No entendía mucho de mecánica, pero no parecía haber nada fuera de lugar. Saqué mi celular para pedir ayuda, pero por supuesto no había señal. Miré a mi alrededor, solo el camino vacío y la maleza seca moviéndose con el viento. No había casas, negocios o gasolineras cercanas. Entonces los vi, unos 100 metros atrás, en la orilla del camino. Había una camioneta vieja estacionada. No la había notado antes. Apoyados contra ella, un grupo de 4 hombres me observaba en silencio. Mi estómago se hundió. Eran tipos duros, con ropa sucia y rostros curtidos por el sol. No parecían simples viajeros. Había algo en su postura, en la forma en que estaban, ahí, sin hacer nada, solo mirándome, que hizo que todos mis instintos se encendieran. Intenté aparentar calma, volviendo la vista al motor. Tal vez no era nada. Tal vez solo eran rancheros curiosos. Un silbido cortó el aire. Uno de ellos, el más alto, se inclinó y le dijo algo a los otros. Luego empezaron a caminar hacia mí. Mi respiración se aceleró. Sin pensarlo, cerré el cofre del auto y corrí hacia el asiento del conductor, tratando de encenderlo una vez más. Nada. Maldije entre dientes. Cuando levanté la vista, ya estaban a menos de 50 metros. No esperé más. Salí disparado hacia el campo que bordeaba la carretera, una zona de pasto seco y pequeños árboles dispersos. Escuché voces detrás de mí, me estaban siguiendo. Me lancé entre la maleza sin pensar, sintiendo cómo las ramas me arañaban los brazos y la cara. Mis piernas corrían por instinto, mis pulmones ardían. No sabía a dónde iba, solo sabía que no podía dejar que me alcanzaran.
El sol ya casi había desaparecido y la penumbra empezaba a devorar el paisaje. La maleza era alta y espesa, pero seguí adelante hasta encontrar una depresión en el terreno, un pequeño canal seco, oculto entre los arbustos. Me dejé caer y me acurruqué, tratando de hacerme lo más pequeño posible. Los escuché. «¡Aquí se metió!», gritó uno. «¡Búsquenlo!». El miedo me atenazó el pecho, intenté controlar mi respiración, pero los jadeos se me escapaban. Pasaron los minutos, los oía moverse entre las ramas, maldiciendo. «¡Pinche chamaco! No puede haber ido muy lejos. Debe estar escondido. Hay que revisar con calma». Mis piernas temblaban. Mi cuerpo estaba rígido, tratando de no hacer el más mínimo ruido. Uno de ellos pasó tan cerca de mi escondite que pude ver sus botas gastadas entre las hojas secas. Se detuvo. Supe que si giraba la cabeza me vería. «Por favor, sigue caminando», pensé. Segundos después, siguió de largo. Esperé. El tiempo pasó lento, demasiado lento. Las voces se fueron apagando poco a poco. No sabía si se habían ido realmente o si solo estaban fingiendo para hacerme salir. Me quedé quieto por lo que parecieron horas. El frío de la noche empezó a instalarse en mis huesos, pero el miedo era más fuerte. Entonces, un sonido. Motor. Un vehículo se acercaba. Mi corazón brincó. Me arriesgué a levantar un poco la cabeza. Era un auto, un sedán viejo, avanzando despacio por la carretera. Tomé aire y corrí. Salí de mi escondite sin mirar atrás, tropezando con la maleza. Levanté los brazos y grité: «¡Alto! ¡Por favor!». El coche frenó bruscamente. La puerta se abrió y un hombre mayor me miró sorprendido desde el asiento del conductor. «¿Qué pasó, chamaco? ¿Estás bien?». «Por favor, sáqueme de aquí», dije, mi voz temblorosa. Sin hacer preguntas, el cintus hombre me hizo subir. Apenas cerré la puerta, vi en el retrovisor la camioneta vieja. Seguía ahí, en el mismo lugar, pero no había rastro de los hombres. El hombre aceleró y nos alejamos de esa carretera maldita. No miré atrás. Nunca supe quiénes eran ni qué querían, y tampoco quise averiguarlo. Esa noche, cuando por fin llegué a San Miguel de Allende, lo único que hice fue encerrarme en mi habitación del hotel y tratar de olvidar. Pero aún hoy, cuando manejo por carreteras solitarias, no puedo evitar revisar el retrovisor, esperando no ver unas sombras siguiéndome entre la maleza. Siempre he sido de las que disfrutan manejar de noche. Menos tráfico, menos ruido, menos caos. La carretera se siente tuya y el tiempo parece avanzar diferente. Pero aquella madrugada deseé con todo mi ser no haber salido de casa. Eran poco, más de las 2 cuando salí de la Ciudad de México rumbo a Puebla. Había pasado el día con mi hermana y su familia, y entre la cena y la plática se me hizo tarde para regresar. No me preocupaba. La autopista México-Puebla la conocía de memoria. Manejaba tranquila, con la música bajita y las ventanas apenas entreabiertas para dejar entrar el aire fresco. El tramo entre Chalco y Río Frío siempre me había parecido desolado. A esas horas casi no se ven autos, solo camiones de carga y de vez en cuando algún otro noctámbulo como yo. Pasando el kilómetro 40, las luces de los faros iluminaban el asfalto, pero más allá de eso, todo era un vacío oscuro. Fue ahí cuando lo noté. Un auto negro, un sedán sin placas, venía acercándose demasiado rápido. Lo vi por el retrovisor y sentí un malestar en el estómago. Algo en la forma en que conducía no era normal. Aceleré un poco, esperando que me rebasara y siguiera su camino, pero no lo hizo. Se quedó detrás de mí, pegado con las luces altas encendidas. Intenté ignorarlo, diciéndome que tal vez era alguien con prisa, un conductor impaciente. Pero cuando quise cambiar de carril, el auto hizo lo mismo. Si yo aceleraba, él aceleraba. Si yo frenaba un poco, él también lo hacía. Mi respiración se agitó.
No quería entrar en pánico, pero tampoco podía ignorar lo que estaba pasando. Decidí tomar la primera salida, pero en ese tramo de la autopista las desviaciones son escasas. Sabía que más adelante había un pequeño área de descanso con baños y un estacionamiento para tráileres. No era el lugar más seguro del mundo, pero al menos habría alguien más. Cuando vi la señal de la parada, reduje la velocidad y encendí la direccional. El auto detrás de mí hizo lo mismo. Mi piel se erizó, no era coincidencia. Salí de la autopista y me estacioné cerca de un tráiler. Había unas luces débiles iluminando el área, lo suficiente para distinguir las siluetas de los camiones y un par de vehículos. Tal vez no estaba completamente sola. El auto negro se detuvo unos metros atrás. Mi corazón latía con fuerza cuando lo vi bajarse. Era un hombre alto, vestido con pantalón oscuro y una chamarra de mezclilla. Caminó con calma, como si no tuviera ninguna prisa. No iba a esperar a que se acercara demasiado. Bajé el vidrio lo justo para que pudiera escucharme, pero sin darle oportunidad de meter la mano. ¿Puedo ayudarte en algo?, pregunté, intentando sonar firme. El hombre sonrió como si la situación le pareciera divertida. Vas manejando muy rápido, ¿no crees? Algo en su tono me puso los pelos de punta. No era una pregunta, era un comentario con segundas intenciones. ¿Tienes algún problema conmigo?, solté, tratando de mantener la voz firme. El tipo se inclinó un poco hacia mi ventana. No, para nada. Solo quería platicar contigo. Mi estómago se revolvió. Sabía que si me quedaba ahí, algo malo iba a pasar. Saqué mi teléfono y, sin titubear, le mostré la pantalla. Estoy en llamada con la policía. Si no te alejas, te van a localizar. Su sonrisa se desvaneció en un instante. Se quedó mirándome, por un segundo más, como si estuviera debatiendo qué hacer. Luego, sin decir palabra, giró sobre sus talones y regresó a su auto. Arranqué sin pensarlo 2 veces, dejando el área de descanso atrás lo más rápido que pude. No miré hacia atrás hasta estar de nuevo en la autopista. El auto negro ya no estaba, mi cuerpo entero temblaba. Manejé el resto del camino sin dejar de mirar los espejos, temiendo que volviera a aparecer. No lo hizo, pero esa noche entendí algo que no había querido aceptar antes. En la carretera de madrugada, los fantasmas no son lo que da miedo. Es la gente los que acechan en la oscuridad, los que esperan a que estés sola, los que disfrutan del miedo ajeno, y esos, a veces, no desaparecen cuando enciendes la luz. Viajar por carretera tiene un encanto difícil de explicar. La libertad de moverte a tu propio ritmo, la sensación del viento golpeando la ventana, la música acompañando cada kilómetro. Pero también tiene un lado oscuro. Hay tramos donde la civilización desaparece, donde las gasolineras son raras y donde si algo sale mal, no hay nadie que pueda ayudarte. A veces, cuando voy en carretera, me asaltan pensamientos extraños. ¿Cuántos autos han desaparecido sin dejar rastro? ¿Cuántas personas han sido vistas por última vez en una carretera solitaria? Si hace unos meses me hubieran dicho que yo mismo iba a ser protagonista de una historia así, no lo habría creído. Pero ahora, cada vez que recuerdo aquella noche en la Ruta 200, cerca de Costa Alegre, siento el mismo escalofrío recorrerme el cuerpo. Porque la realidad es que estuvimos a segundos de convertirnos en una estadística. Me llamo Santiago y hace unos meses, junto con mi mejor amigo Rubén, decidimos hacer un viaje en carretera. Rubén acababa de conseguir un trabajo en Guadalajara y quería aprovechar sus últimos días libres para una aventura antes de instalarse en la ciudad. Yo, por mi parte, sentía que necesitaba un respiro de la rutina, algo que me sacara del estrés, del trabajo. El plan era recorrer la costa de Jalisco,
siguiendo la ruta 200 desde Barra de Navidad hasta Puerto Vallarta. Queríamos detenernos en algunas playas poco conocidas, probar mariscos frescos y disfrutar de un fin de semana sin preocupaciones. Salimos temprano de Barra de Navidad. El sol estaba en su punto y la brisa del mar nos acompañaba mientras avanzábamos. Rubén manejaba su viejo Tsuru azul, ese carro al que le habían arreglado el motor 1000 veces y que, de algún modo, seguía funcionando. Yo iba de copiloto, controlando la música y revisando el mapa en el celular. Los primeros kilómetros fueron perfectos. La carretera era hermosa, con la selva cerrándose a los lados y de vez en cuando vistas espectaculares del Pacífico. Había poco tráfico, solo uno que otro tráiler y algunos turistas. Era el tipo de camino en el que podías relajarte, o en el que, si algo salía mal, estabas completamente jodido. No sé en qué momento exacto lo noté. Un auto nos seguía. Un carro nos está siguiendo, dije sin quitar la vista del retrovisor. Rubén miró por el suyo y frunció el ceño. ¿Desde hace cuánto? Unos minutos, creo, pero no nos rebasa. Era un sedán negro, con vidrios polarizados y sin placas visibles. A lo mejor van para el mismo lado, dijo Rubén, pero noté que su mano apretaba el volante con más fuerza. Seguimos avanzando. En algunos momentos, el carro se quedaba rezagado, pero luego aceleraba para alcanzarnos. No nos pasaba, solo se mantenía ahí, a una distancia inquietante. ¿Crees que sea la Guardia Nacional?, pregunté. No llevan luces ni insignias. Además, si fueran ellos, ya nos habrían parado. Me quedé en silencio, pero sentí un peso en el estómago. Nos adentrábamos en una zona donde, si algo salía mal, nadie vendría a ayudarnos. Voy. Y ver si se animan a rebasarnos, dijo Rubén, reduciendo un poco la velocidad. El auto negro hizo lo mismo. No mames. Rubén aceleró de golpe. El coche nos siguió. Nos están siguiendo de verdad. El sonido del motor se hizo más fuerte mientras Rubén pisaba el acelerador. Íbamos a más de 100 kilómetros por hora y el coche negro se mantenía justo detrás. Esto no es normal, güey. Ya sé, intenté ver si había alguien más en la carretera, algún tráiler, algún otro coche. Nada. En ese momento, las luces del auto negro parpadearon. Nos están avisando algo, dijo Rubén. O nos están advirtiendo. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Hay una desviación adelante, dijo Rubén. ¿Y si es peor? ¿Y si nos emboscan? Peor sería seguir sin hacer nada. Vi el letrero borroso bajo la luz de los faros. Un camino secundario que llevaba a una playa turística. Sin pensarlo, Rubén giró bruscamente el volante y tomamos la desviación. El sedán negro dudó un momento, pero luego también giró. ¡Nos siguen, cabrón! La brecha era más angosta y llena de curvas. Pasamos junto a algunos negocios cerrados y unas cabañas de renta hasta que vimos luces en la distancia. La playa estaba llena de turistas. Si llegamos ahí, no nos pueden hacer nada. Rubén aceleró lo más que pudo, esquivando baches y piedras. El auto negro seguía detrás, pero ya no tan cerca. Cuando estuvimos a pocos metros de la playa, vimos la avenida principal iluminada. Había vendedores, familias y música. ¡Nos salvamos, cabrón! Nos metimos entre los autos estacionados y apagamos las luces. El coche negro pasó de largo, buscando en la multitud. Nos quedamos en silencio, con la respiración entrecortada. ¿Qué chingados fue eso?, pregunté. Rubén solo negó con la cabeza. No teníamos respuestas. Lo que más miedo me dio fue lo que pasó después. Nos quedamos en la playa hasta que nos sentimos lo suficientemente tranquilos para salir. Caminamos entre los turistas tratando de calmar los nervios. En un momento me di cuenta de que Rubén se había quedado quieto, mirando algo en la distancia. ¿Qué pasa?, no me respondió. Seguí su mirada y lo vi.
Dos hombres estaban parados junto a un auto negro. No era el mismo sedán, pero se parecía. Uno de ellos nos estaba viendo. Traté de actuar normal. No voltees, güey. Nos están viendo. Lo sé. Nos metimos a un Oxxo y compramos cualquier cosa solo para ganar tiempo. Cuando salimos, los hombres ya no estaban. Esa noche dormimos en un hotel cerca de la playa. No pegamos ojo. Al día siguiente decidimos regresar a Guadalajara. Tomamos una ruta diferente, pero en un tramo desolado volví a verlos. Un auto negro. No hizo nada, solo estaba estacionado a un lado del camino. Los vidrios oscuros, sin placas. No, lo hablamos, pero los dos supimos lo mismo. Nos estaban vigilando y lo peor de todo es que nunca sabremos quiénes eran. Quizá nos confundieron con alguien más, o quizá simplemente tuvimos la suerte de escapar. Lo único que sé es que nunca volveré a manejar de noche en la Ruta 200, porque algo o alguien está ahí afuera y no todos tienen la suerte de contarlo.